todos quienes están aquí. Nadie se pierda, sino todo sea salvo y escogido de Dios para que puedan entrar al reino de Dios, Señor. Aquí estamos ante su presencia. Háblenos, Señor, con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en su mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces en esta mañana vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 8. El libro San Juan, capítulo 8, vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 8, versículo 31. Sí, San Juan, capítulo 8, verso 31. Sí, yo leo San Juan, capítulo 8, verso 31. Sería hasta 38 si yo leo. San Juan capítulo 8, verso 31 a 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sí, hasta aquí leímos. Sí, este retiro que nosotros llevamos, realmente un retiro inolvidable puede ser para todos nosotros. Como única vez que Dios nos permite, ¿verdad? Ya después de haber pasado tiempo, se va a quedar como recuerdo, pero espero que cada uno que está invitado aquí, con su seguridad de la salvación, para poder estar bien con Dios aquí y más allá, en el reino eterno de Dios también. Y hasta ahora, ¿verdad? Nosotros escuchamos con 4 prédicas y se nota, ¿verdad? Nuestro Dios es indiscutible. Con su existencia nadie puede discutir, tal como eres el, ¿verdad? Dios existente. Eres el causante de nuestra existencia. Y eres el, ¿verdad? Único creador. Hizo todo y a nosotros hizo a su debido tiempo. Y ahí está un serio asunto, ¿verdad? Dios no nos hizo a ser humanos como otra criatura, ¿verdad? Desde el primer día hasta el 6º día Dios hizo de nada todo completo. Pero ninguna criatura fue hecha según su imagen. Único ser quien fue hecho según imagen de Dios somos nosotros. Como tal, dice Génesis capítulo 1, verso 26. Dios dijo: hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tal como Dios planeó. Hizo Génesis capítulo 2, verso 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y él sopló aliento de vida, el cual fue un ser viviente, dice, ¿verdad? Por eso, nuestro ser, ante los ojos de Dios, demasiadamente importante. Señor dice, ¿verdad? Un alma, comparando un alma, no se compara con el mundo, ¿verdad? El universo entero un día desaparece. Ahora con telescopio James, ¿verdad? Mucho más que el telescopio Hubble están viendo
¿verdad? Tamaño de universo. Ahora están asustados todos los científicos de la NASA con boca abierta total. Ellos limitaron hasta ahí, ¿verdad? Universo debería ser hasta ahí. 1.000 billones galaxias. Cada galaxia 1.000 billones estrellas. Pero no fue así. No es así. Con telescopio James, ¿verdad? Mucho más grande se hizo el universo final. Así que el universo sin fin, Dios dice, un día desaparece. Pero su alma no desaparece, ¿verdad? Por eso seriamente nosotros tenemos que tratar, sí o sí, seres humanos. Si nace y vive un día muere, su alma eterna. Por eso la Biblia habla de las resurrecciones. No resurrección, sino resurrecciones. 2 resurrecciones habla la Biblia. Primera resurrección para los justos. Segunda resurrección para pecadores, para muertos. Su propósito, su destino diferente. Primera resurrección para los justos. Como novia de Cristo, cuando ya venga Cristo en su segunda venida, Cristo venga en su segunda venida, no buscaría ni un pecador, solamente los santos, justo como Él. El Padre Dios Santo, Hijo Santo. Hijos de Dios debe ser santo como Cristo, como Padre Dios. Siendo pecadores ninguno encontraría con Cristo. Sí, va a ver cara a cara, frente a frente, va a ver a Cristo como su juez en su segunda resurrección. Por eso San Juan, Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, apóstol Juan, ¿verdad? Dice esto, vi y al trono blanco y al que estaba en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ¿verdad? Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos, para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Horrible palabra, no solo grande. Vi a los muertos, bíblicamente los muertos significa pecadores, que están separados de Dios. Los vivos junto con Dios, santificados junto con Dios, son vivos. Los muertos separados de Dios están muertos, pertenece al diablo, que es la muerte. Entonces Juan, ¿verdad? Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños. No solo grandes, sino pequeños también. Por eso es importante la fiesta celestial que ahora llevamos, ¿verdad? Ahí están muchos nuestros niños. Ellos ocupan ser el renacido. Algunos dicen, pastor, un bebé que nace recién no es angelito. ¿Angelito es? Sí, angelito. Para papá, sí, por supuesto. Pero seriamente contando este asunto, un bebé nace con pecado. Por eso, la Biblia, Señor, dice, ¿verdad? No impidáis a los niños que vengan a mí, porque el reino de Dios es de como de tal, no de ellos, directo nos dice como de tal. ¿O qué significa como de tal? Como ellos. La Biblia habla de la sencillez y simpleza de los niños. Corazón, hablando corazón pobre, ¿eh? Por eso San Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. ¿De quién? El reino de Dios, no de todo. Sí, para todo, obviamente, pero siendo altivos, siendo orgullosos, ¿verdad? Siendo muy como alterado, ¿verdad? Así como alternado, ¿verdad? Y con su propia razón quiere entender de cada cosa. Con esa actitud, con altivez, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso Dios está hablando de los niños con sencillez, ¿verdad? Simpleza. No habla la Biblia nunca inocencia de los niños. ¿Sí? Entonces,
Nuestro nacimiento también, ¿verdad? Como todo niño que están acá, nacimos como tal, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. No dice algunos, ¿verdad? Algunos malvados. No dice, todos pecaron. Y Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso hoy, cada uno que nace en el mundo tiene ya gran asunto, tiene espíritu, según imagen de Dios, indesaparecible. Y entonces sí o sí tiene que tratar cuestión de vida eterna. Si uno alcanza la vida eterna por la gracia del Señor, bendecido total. Si uno no alcanza la vida eterna, alcanzará al final al castigo eterno. Entre dos opciones, nosotros siempre vamos a existir. De fe de la muerte, siempre, siempre, ¿verdad? Y uno siempre va a existir, esperando sus días de resurrección, resucitado. Todo, seres humanos, todo resucitan. En primera resurrección o en la segunda resurrección. Resucitados, ¿sí? Primera resurrección con Cristo en el reino eterno. Segunda resurrección para ser juzgado y condenado. Y luego castigado en el fuego eterno. Cuando se viene esa resurrección, segunda resurrección que es para todos los pecadores, ya no se encuentra en ningún lugar, dice. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Versículo 11. Ningún lugar se encontró para ellos que son muertos pecadores. Por eso, todos los que son muertos, que son pecadores, están listos. ¿Para dónde? Final al fuego eterno. Un susto horrible va a ser. La Biblia está hablando, ¿verdad? Y de fe haberle resucitado como Cristo, ¿verdad? Encontrando con todos sus discípulos por 40 días mostrando su resurrección. Luego él subió al cielo dejando última palabra, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo. En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. El Señor nos encomendó, ¿verdad? Encomendó a los discípulos, a la iglesia primitiva hasta hoy, pero mientras se va, ¿verdad? Predicándose este evangelio se tuerce, se transforma. Mucha gente puede decir, yo soy creyente, yo soy cristiano. Hasta yo soy pastores, muchos dicen. Pero investigando el fondo de su corazón, no está libre del pecado, no está justo como Dios, no está justo como Cristo, ¿verdad? Siendo aún pecadores, predican como pastores. Siendo pecadores, creen que ya yo voy a ir al cielo. Aunque soy pecador, sí, claro que sí, yo voy a ir al cielo. Entonces, ¿cómo te resuelve su pecado? Sí, claro, yo pido perdón y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Haciendo oración de fe. Ya acepté a Cristo como mi Salvador. Y cuando yo peco, pido perdón. Y hasta soy bautizado. Aún siendo pecador, cree que puede entrar al cielo. Según ellos, por la fe, dice, por la fe. Por eso la Biblia está hablando una gran, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Amplio, ¿verdad? Si están hablando, profundizando, ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es el evangelio falso? Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué dice? Va a venir apostasía. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, se va a venir apostasía. Muchos apostatarán de la fe. Dice también, ¿verdad? Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1. Sí, poquito vamos a estudiar acá como estudio bíblico. Busquemos cada parte de la Biblia también para conocer bien cada detalle de lo que está escrito en la Biblia. Primera Timoteo capítulo 4.
Aquí ya apareció, creo ya. Sí, primera Timoteo capítulo 4, verso 1, vamos a leer junto con voz alta, vamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu, mayúscula, significa Espíritu Santo, el mismo Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora estamos ya en postrero tiempo, cuando se cumple todas las señales indicativas del final del tiempo, ¿verdad? Hasta ahora escuchamos bien detallado de cada cosa. Estamos en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando. ¿Por qué apostatarán de la fe? Por escuchar. Escuchando a ¿qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. ¿Sí? Doctrina. Entonces, según pensamiento uno, ¿verdad? Bien. Y lógicamente ordenándolos, ¿verdad? Están formando alguna idea convincente. Ahí nace mucha doctrina falsa, basada en la mentira de espíritus engañadores y demonios. Segunda Tesalonicense capítulo 2, un poco también vemos. Segunda Tesalonicense capítulo 2, antito de Timoteo viene, Tesalonicense capítulo 2, de verso 1 a 3. Segunda Tesalonicense capítulo 2, verso 1 a 3. Si yo leo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por toda carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nada os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que, así es, no vendrá Cristo en su segunda venida, ¿verdad? No vendrá, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Como dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, ¿verdad? Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Pues antes que venga Cristo viene fuerte, pero muy fuerte prueba. Porque la Biblia nos presenta, tal como nosotros tenemos aquí en nuestra mano, ¿verdad? La Biblia nos presenta el Evangelio perfecto. El Evangelio de Cristo, punto. Pero aparte del Evangelio de Cristo hay muchísimos evangelios falsos. Oyendo la voz de demonio y cree. Porque siempre el oír produce fe. Usted oye constantemente la mentira, usted va a creer esa mentira. Tiene mucha fe en la mentira. Por lo cual usted va a pensar, tengo fe, por lo cual voy al cielo. ¿Pero en qué cree? En la mentira. ¿A dónde va? Por creer en la mentira. Uno que es, ¿verdad? Como dictador de soviética Rusia, ¿verdad? Que se llama Stalin. Él decía, si me entregan un bebé recién nacido, 3 años, yo lo voy a hacer comunista por toda la vida. Por 3 años. Si me entregan un bebé, dice, un bebé recién nacido me entrega. Yo enseño. Más bien, ¿verdad? Yo voy a lavar el cerebro de él. Hasta 3 años. Yo lo voy a hacer comunista por toda la vida. Con esa convicción.
Uno que nace en el mundo, ¿cuántos días, cuántos años se está escuchando la voz del demonio, la voz del diablo? Toda la vida. No ustedes por 7 años, o 10 años, o 20 años, 30 años, 40 años, o 70 años. No oye, ¿verdad? Y como si un tiempo limitado, sino toda la vida está oyendo la voz del demonio constantemente. Porque el diablo toma un método de dominio sobre el mundo entero, dos maneras grandemente, por los pensamientos y deseos. Entonces uno oye constantemente la voz de demonios. ¿Cómo no va a tener fe en esta? Hasta formación de una doctrina basada en la voz del demonio. Uno tiene fe, mucha fe en ella. Pues uno no duda, tengo fe, plena fe tengo, yo voy al cielo. Pero uno no profundiza en qué está creyendo. ¿Realmente lo que crees son verdad o no? No duda en esto, en este punto. Por eso aquí donde hoy leímos, ¿verdad? Algo muy interesante, algo gran sentido tiene aquí. Vemos San Juan capítulo 8, verso 31. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que, ¿qué tipo de judíos son? Que habían creído en él. Así que, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son ellos? Judíos creyentes. Judíos cristianos. ¿Por qué? Muchos, como dijo Jesús, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿En qué creyeron? En Jesús. Por ver muchos milagros, señales, prodigios, muchas cosas. Viendo, mira, ¿verdad? Entonces ellos están siguiendo a Cristo, creyente. Pero Cristo nada satisfecho está por la fe que ellos tienen. Por eso Cristo está poniendo una condición para ver, ¿verdad? Si uno podrá. Pues ahora, ¿cuál es condición? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los creyentes en Jesús, Cristo, para rectificar su fe que está mal. ¿Qué dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué el Señor pone sí? Sí, vosotros permaneceréis en mi palabra. Aún no permanecen en la palabra de Cristo. Sí creen en Jesús. Pero no permanecen en mi palabra. Así Cristo ve. Condición, ¿verdad? Condición. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, si se cumple esa condición, viene el resultado. ¿Cuál es su resultado? Seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis. ¿Cómo suena? Seréis. No lo son. Si cumple primera condición, si permaneceréis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos. Aún no lo son. Un futuro sí puede. Aún no lo son. Y conoceréis la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Conoceréis la verdad. Y resultado, y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Uno nace como pecador, vive pecando toda la vida. Día con día pide perdón, perdóneme Dios, perdóneme Señor. ¿De qué seréis libre? De su condenación, de su culpabilidad, de sus pecados. Cristo no está hablando a los incrédulos. No, Cristo no está hablando a un ateos. Cristo no está hablando a los gentiles. Cristo está hablando a los creyentes, a los judíos.
Aún este judío más especial, creyentes cristianos, judíos cristianos. Hoy en día, ¿verdad? Se encuentran muchos judíos mesiánicos, ¿sí o no? En mi vida, ¿verdad? En alguna ocasión, tenía muchas ocasiones de encontrar con judíos y hasta compartir el evangelio. Judíos mesiánicos creen estilo pentecostal. Estilo, ¿verdad? Mucha iglesia equivocada hoy en día. ¿Sabe cómo ellos creen? Acepté a Cristo como mi Salvador y recibí a Cristo como mi Señor. Estoy con Dios. Cuando peco, pido perdón. Y soy bautizado. Soy creyente. Sí, obviamente un avance muy grande siendo judío. Cuesta creer que Jesús es el Salvador, el Mesías, pero ellos creen. Pero creen una creencia equivocada. La Biblia nunca dice acepte a Cristo como su Salvador haciendo oración de fe. Apóstol Pablo aceptó a Cristo haciendo oración de fe como su Salvador. Usted lo vio. Pedro aceptó a Cristo como su Salvador haciendo oración de fe. Y cuando peca ellos pide perdón. Diariamente, ¿verdad? Uno que pide perdón, su destino se cambia. Miles de veces al día se cambia. Cuando peca va al infierno, pide perdón para ir al cielo. Otra vez peca al infierno, si pide perdón al cielo. ¿Sí o no? Otra vez peca, pide perdón al cielo. Otra vez peca al fuego, te pide perdón al cielo. Diariamente, miles de veces se cambia su destino. Esto es la salvación que dice la Biblia. Antes de creer, ¿verdad? Antes de creer. Mucha gente lee el libro. Antes de leer el libro tiene que investigar quién es el autor, ¿verdad? ¿Quién es el autor? Porque en ese libro, ¿verdad? Está puesto idea de ese autor. Entonces el autor es muy buen, ¿verdad? Autor, un muy buen, ¿verdad? Muy bueno, que vive bien, con buena inteligencia, intelectualmente, académicamente, está bien preparado, su manera de pensar muy sano, muy buen, perfecto. Entonces este libro va a edificar a usted. Pero un autor, ¿verdad? Que está mal, escribe el libro. Usted leyendo este libro va a absorber esa idea rara. Primero tiene que ver, antes de oír o antes de creer, quién es el inventor de esa doctrina. Por ejemplo, doctrina de oración de fe. La Biblia nunca dice, pero muchos creen así. ¿De dónde viene esa oración de fe? Para aceptar a Cristo como su Salvador. Esa es la idea de un pastor estadounidense. Hace apenas 150 años atrás se inventó una doctrina. Y final, ¿verdad? Se vienen muchos aprendidos con ese error. Y final, ¿verdad? Pasando en su teología, con esa idea va todo el mundo, predica mal, muchos oyen y creen mal, todo el mundo está equivocado. Yo también creí por 20 años congregando. Mis abuelas, ¿verdad? Y como una abuela maternal, 75 años de congregación. Un día yo pregunté a mi abuela, abuela, ¿ya está lista para ir al cielo? Hombre, así me dijo. Entonces, ¿aún falta, abuela, para estar segura para ir al cielo? Sí, estoy mejorando. ¿Cómo se mejora? Sigue siendo pecadora. Día con día pide perdón. Pues yo pregunté a mi abuela, abuela, ¿cuándo va a estar bien segura? Aún le falta 75 años de congregación para confirmar con su futuro, con su reino eterno. Aún todavía falta. Ese día ella se enojó, así que pecó. Mató a su nieto por su enojo. Interminable. Esa doctrina, digo, falsa. Por ejemplo, un poco aquí vamos a estudiar
Hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad? Si muchos lados hay las doctrinas humanas y contradictorias contra la Biblia, ¿verdad? Con respecto a la salvación. La salvación más importante que todo, para su alma, su futuro, para su destino final. Aquí yo puse, ¿verdad? Primera ocasión, aceptar al Señor como el Salvador, con la oración de fe o decisión. Está mal esa doctrina, digo con honestidad a ustedes, demoníaca. Con esa doctrina nadie va a ser salvo. Soy testigo. Mi abuela por 75 años congregando creyendo esto. Mi padre más de 55 años. Yo por 20 años siguiendo a paso de mis padres. Final, no uno antes de dormir pide perdón, sino cada segundo. Pues vamos a investigar hoy con la Biblia, ¿verdad? Porque eso son doctrinas falsas. Segundo, confesar los pecados para recibir la salvación. Día con día confiesa su pecado y pide perdón, será salvo. Tercera, mantener la salvación con buena obra, si no se pierde, ¿verdad? O se pierde la salvación por mal comportamiento. Y recibe el verso número 4, recibe la salvación con el bautismo en las aguas. Bautismo. Sin que sea bautizado, nadie puede ser salvo. Ese por la ignorancia, dice en la Biblia, habla gran cantidad de sentido diferente de bautismo. Por eso Hebreo capítulo 6 están hablando bautismos, ¿verdad? No fundando otra base, dice, ¿verdad? Y cada doctrina, y de bautismos, plural. Muchos sentidos diferentes de bautismo en la Biblia habla, no solo mojar en agua. Cuarto, recibir la salvación. Quinto, ahora, confesar con la boca para salvación. 6. Será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Será salvo? ¿Por invocar el nombre del Señor Jesús? Y también 7, y Señor Jesús cargó el pecado original, y no todo el pecado. Las transgresiones se quitan poco a poco por la oración del arrepentimiento o la confesión. Y mucho más doctrina falsa. Hablando de Jesús, hablando de Cristo, hablando de la cruz de Cristo. Pero muchos creen otro lado, otra cosa, otra doctrina no bíblica, ¿verdad? Pues en este punto, hoy vamos a profundizar poco a poco, paso a paso. Por el tiempo, ¿verdad? Muy limitados, porque esto voy a correr rápido, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a volver otra vez con esta ocasión. San Juan capítulo 8, otra vez. San Juan capítulo 8, versículo 33. Ante esa palabra que Cristo presentó a los judíos que creyeron, ¿verdad? Y le respondieron los judíos que habían creído en Cristo, respondieron, ¿qué dice? Versículo 3, capítulo 8, verso 33 de San Juan, ¿verdad? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice, tú seréis libre. ¿Qué dice ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Ellos nunca fueron pecadores. Somos, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libre? Somos linaje de Abraham. Somos escogidos ya de Dios. Pueblo escogido somos, porque Abraham, primer pieza de judío, ya de él, nacimos de él, ya somos pueblo escogido ya. Por eso ya somos libres ya desde que nacimos. Estamos listos ya como somos diferentes a cualquier gentil, estamos listos para el reino de Dios, para entrar al cielo ya. Equivocado. ¿Qué es lo que Dios dice? Romanos capítulo 3, un poco, vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 9.
El libro Romanos capítulo 3, verso 9. Así dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ellos? Judíos. ¿Qué pues somos nosotros, judíos, mejores que ellos, gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, todos están bajo pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, algunos gentiles nos dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos el linaje de Abraham. Hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? ¿Cómo suena? Ellos están creyendo una doctrina diabólica. Cristo vino a salvar a los pecadores. Pero los judíos dicen, somos linaje de Abraham, somos ya limpios, desde que nacimos ya somos santos, justos ya. Por eso ya totalmente ahí viene ya contradictoria, ¿verdad? Doctrina que creen en los judíos. Y la palabra que presenta, ¿verdad? Por Dios, diferente. Ahí viene esa diferencia final. Uno puede notar, esa doctrina falsa. Porque la Biblia dice una cosa, la palabra de Dios es una cosa, ellos creen otra cosa, entonces son falsos creyentes. ¿Sí o no? La Biblia dice, sean judíos gentiles, todos están bajo pecados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos pecan. Pues ahora Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los gentiles solo pecaron, no, todos pecaron, sea judíos y gentiles, todos, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, todos pecaron. Por lo cual, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo? Porque todos pecaron. Romanos capítulo 5 dice, Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pregunto, Abraham, primer padre de judíos, ¿en qué condición nació? Pecador. Abraham, descendiente de Adán. Por lo cual él nace como todos nosotros pecador. Él ocupa ser el renacido. Por eso la Biblia está hablando, Génesis capítulo 15, verso 6. Abraham creyó a Dios. Su fe le es contada por justicia. Esto también dice Romanos capítulo 4, verso 1 a 3, dice, ¿verdad? Abraham creyó a Dios. Su fe le es contada por justicia. ¿Cuál fe? Esa fe se presenta en Génesis capítulo 15, verso 6. Abraham creyó en Dios. Esa fe fue contada por justicia. Abraham era pecador y pecó un montón, hasta cobarde, hasta vender su mujer, ¿sí o no? A Faraón. No, ella no es mi esposa, cobarde. Siendo varón no tiene que ser así, ¿verdad? Aunque muera el varón, ¿verdad? Tienen que proteger a su mujer, ¿sí o no? Obviamente. Porque no responden. Va a escapar. Algunos varones van a escapar. No, ella muere, no es mía. Igual que Abraham siendo va bien cobarde entonces. Él era mentiroso y cobarde. ¿Sí o no? Y cayó adulterio por su falta de fe. Yo digo que te va a dar hijo con tu mujer Sara. Abraham esperó 10 años. No, aún Dios no me da, ¿verdad? Sara también fue convencida por su incredulidad, por ser vejez yo. Aún siendo era joven, no podía tener bebé, ¿verdad? Porque yo era estéril. Ahora siendo vieja, más difícil. Mejor Abraham, tome Agar, mi sierva, joven. Con ella usted tenga bebé. ¿Cómo debería ser? No puede ser. Así debería ser o no.
¿Cómo yo puedo tomar una mujer ajena? Usted es mi esposa. Dios me prometió en sus hijos y yo voy a tener bebé con usted únicamente. Así debería ser o no. Pero Abraham que dijo, aunque yo no quiero, pero usted me dice. Astuto, ¿verdad? Demasiado. Yo no quiero, pero usted si quiere, por ahí sí. Yo adulterio también. Eres el Abraham. ¿De quién está tratándose los judíos? Somos linaje de Abraham. ¿Qué? ¿Qué especial linaje son? Pues así, Abraham cayó adulterio y por eso viene ahí Ismael, ¿verdad? Ismael y Isaac pelean desde aquel tiempo, hace 4,000 años atrás pelearon. Hasta hoy siguen peleando, ¿sí o no? Esa guerra entre Israel y Hamas, guerra entre Isaac y Ismael. Con esto ya sí, el mundo se va a acabar al final también, por la incredulidad, por ese adulterio, transgresión de Abraham, viene esa, ¿verdad?, desastre del mundo también. ¿Cuál es? Abraham. ¿Abraham perfecto? No. Abraham nace pecador, como todo. Por eso ahora están explicando, ¿verdad?, la condición de seres humanos. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál? Adán. Por Adán el pecado entró en el mundo. Y por el pecado, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es? Jesús dice, San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es la vida. ¿Qué es el diablo? Muerte. Por el pecado, la muerte significa, por el pecado, diablo entró en el mundo con dominio. Por eso todo el ser humano que nace ya con pecado, ya está bajo dominio de Satanás. ¿Sí? ¿Cuál es esa falsa liberación que hoy en día están haciendo muchas iglesias falsas, muchos pastores bien equivocados, ¿verdad? Todo el día están liberando a uno de demonios. ¿Sí o no? Sale el demonio afuera. ¿Siempre dice o no? ¿Demonio sale? Sí, sale. Un ratito paseando y vuelta. Con 7 demonios más todavía. Está bien limpiado, ok, ya voy a entrar con mis amiguitos, está más amplio entonces. Así pasa. Paseando un ratito, vuelve otra vez. ¿Cuál es el origen del nido de Satanás? Pecado. El pecado. El Señor dice aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. El pecado es causante de entrada de la muerte en el mundo y en cada uno. Entonces, ¿qué es cómo se llama? ¿Qué es lo que debería destruir el pecado? Donde no hay pecado, diablo no tiene nido, no puede dominar encima de uno. Hay que deshacer el nido de la muerte, que es el diablo, el cual es pecado, el pecado. ¿Dónde está pecado? Siempre diablo encima. Por eso, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. No alguno, todos. Por eso todo el mundo nace con pecado. Estamos. Personalmente, ¿cómo toca? Aquí vamos a ver Salmos 51, verso 5. El libro de Salmos 51, versículo 5. Dice, Salmos 51, versículo 5. Leamos con voz alta. Vamos. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, en maldad he sido formado. Formación está hablando. He aquí, en maldad he sido formado. Formación de embrión, formación de feto. Y en pecado me concibió mi madre. Antes de formación de feto, primero concepción, ¿sí o no? Por eso, en maldad he sido, en maldad me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. ¿Cómo dice? En maldad concebido uno, formado en pecado. ¿En qué condición está? Pecador. He aquí, en maldad he sido formado. Y en maldad, en pecado me concibió mi madre. ¿Está hablando algo genético, sí o no? Herencia. Como recién leímos, Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Están hablando algo genético, algo de herencia que viene del primer padre llamado Adán. De él viene esa maldición. Por un hombre, dice, no por cada hombre, no por muchos hombres, ni por sus padres tampoco, por un hombre llamado Adán. ¿Sí? El pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, el diablo domina sobre el mundo entero. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, en Adán ya todos pecamos. Así está, ¿verdad? Yo nací en una ciudad costanera que se llama Busan, en Corea, segunda ciudad de Corea, ¿verdad? Como que nuestra ciudad está en costanera, mi madre siempre preparan comida con muchos peces, pescados. Desde cuando algún pescado viene, ¿verdad? Con cantidad de huevos. Me gusta huevo. Huevo, bien cocinado, muy rico, ¿no? Entonces, cuando mi mamá abrió, ¿verdad? Vientre de ese pescado sale un huevo, un montón. Montonazo de huevo. Ese pez hembra murió. Pregunto, ¿todos huevos? ¿Vivo o muertos? Muertos. Un día, ¿verdad? Cuando yo estaba predicando allá en Argentina, en un tiempo, en calle, ¿verdad? Una avenida que se llama Avenida Mayo, una avenida muy ancha, donde está Obelisco, ¿verdad? Caminando ahí, yo encontré un matrimonio joven que están mendigando. Dos jóvenes, muy jóvenes, y rubios, muy bonitos. Me quedé mirando, ¿verdad? Qué lástima. ¿Por qué este joven tan joven, verdad? Están mendigando. ¿Por qué no trabajan? Pues al final me paré y pregunté a ese muchacho, ¿por qué están mendigando? Usted joven, su esposa joven, veo que su bebé tiene en su regazo. ¿Por qué no trabajan? Aunque sea peón de construcción, ¿por qué no trabaja? Ese joven rápidamente me dice, no, señor, ninguno quiere emplearnos. ¿Por qué no? Porque somos portador de SIDA. HIV, ¿verdad? HIV. Somos aportador de SIDA. Nadie quiere emplearnos. Porque siempre patrón pide ficha médica para ver su salud. Con SIDA, sin SIDA, una cosa para ver. Siempre presenta con SIDA positivo. No, gracias. Por eso ellos no pueden sobrevivir. Por eso única manera de sobrevivir, mendigar. De vez ese joven me dijo, señor, ¿sabe que hasta mi hija tiene SIDA? Dice. Un chiquitilla, apenas 1 año, rubia, hermosísima. Mi bebé también con SIDA. ¿Por qué? Pregunto, ¿ese bebé qué mal hizo? Nada. Por culpa de su papá en ese caso, ¿verdad? Por SIDA que tiene sangre de ambos. Nace ella con SIDA. Un día yo entré aquí en Buen Pastor. ¿Conoce Buen Pastor? Cárcel de mujeres. Cárcel de mujeres. Un día una persona escuchó el evangelio, quien trabaja ahí, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿usted quiere
llegar como en cárcel de mujeres para predicar, por supuesto. Pues yo entré en la cárcel de mujeres, en Buen Pastor. Ella y con su empleada y también yo y mi esposa, 4 entramos. Ahí yo vi realmente que comen arroz y frijoles. Acá siempre muchos ticos dicen, aunque sea arroz y frijoles, estoy contento así, dice, pero nunca vi ningún tico o tica que comen, ¿verdad?, arroz y frijoles. Siempre con huevos fritos y queso quemados y también mucha hamburguesa, mucha fiambre, un montón de cosas, ¿verdad?, ahí acompañado. Y de vez en cuando huevo, dos huevos también, ¿verdad? Entonces uno come así un montonazo, come, pero ellos sí, realmente, ellas, ¿verdad?, presas, comen realmente arroz y frijoles y agua, ni jugo, agua. Una lástima. Ahí está como 40, ¿verdad?, presas estaban esperando para comer rápido y escuchar la palabra. Y me quedé bien asombrado, porque a la par de cada presa estaba con un bebé. Eso era una gran curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué bebé? ¿Por qué? Pues dejé terminar todo esto, ¿verdad? Yo pregunté a esa persona, abogada, ¿verdad? ¿Por qué cada persona tiene su bebé a la par? Entonces ella dice, pastor, ¿sabe qué? Ella cuando fueron sentenciada en la cárcel, algunos 5 años, 10 años, algunos 20 años, según su gravedad de culpa, estaba toda embarazada, dentro de la cárcel, cumpliendo su sentencia, nacieron bebé. ¿Dónde tenerlo? Su mamá está dentro de la cárcel. Qué lástima. Todo bebé con su mamá encarcelado. Pregunto, ¿ese bebé qué mal hicieron para estar en la cárcel? Ahí Dios nos explica también con esta palabra. He aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por otro padre cayó en pecado. ¿Sí o no? Por eso viene esa tragedia, esa maldición, en que ya nacimos pecadores nosotros. Pues acá, ¿verdad? Concebido en pecado, formado en maldad, ya nacimos en qué condición? Angelito. Un día yo pregunté a una mamá que estaba amamantando, escuchando la palabra, no, pastor, ¿cuándo comparte esto? ¿Verdad? No, pastor, mi bebé es angelito. Pues yo pregunté, ¿cuándo se hace ese angelito en demonio? ¿Cuándo? ¿Con qué año? ¿Con cuánto año? Por ahí 7 años, ya ahí viene invento, ¿verdad? ¿Cómo 7 años? Porque desde 7 años por ahí empieza a pecar. ¿Así es? Un árbol que no tiene ningún fruto no es de esa especie. Recién usted sembrando una semilla mango se crece como un brote de una plantita, pasando 1 año, 2 años, 3 años, ningún fruto. Entonces esta planta no es de mango, por no tener fruto. Pasando 5 o 6 años, por ahí ya lleva primer fruto. Ah, mira, esta planta es de mango. Antes no era mango. Antes del primer fruto no era mango. Sí, era mango. Este bebé, ¿verdad? ¿Cómo es? Muy buen bebé, un angelito. De vez en cuando ustedes mire, ¿dónde están niñeros, verdad? Se pelean entre ellos, así casi matan. Cuando le falta fuerza, muerde. Para conquistar un juguete. Por un juguetito casi matan entre ellos. ¿Sí o no? La Biblia dice, un bebé ya nace pecador. Entonces uno se asusta, ¿un bebé nace y muere? ¿Un bebé nace y muere? ¿Está súper preocupado o no? ¿Y a dónde va? ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 29, verso 29, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las cosas reveladas a nosotros y a nuestro Hijo para siempre. Para cumplir todas esta palabra, esta la ley, dice, ¿no? Entonces, Dios maneja 2 cosas, cosas secretas y cosas reveladas. Un bebé nace con pecado revelada, ¿sí o no? Pero ¿cómo salvar a este bebé recién nacido? Secreta. Dios tiene última palabra. No se preocupe por su bebé. Pero ustedes para ser bebé muy grande, no.
¿Aquí está algún bebé? Todos saben con su conciencia quiénes son ustedes, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso, en este caso, ¿verdad? Dios está hablando, un bebé formado, ya como concebido en pecado, formado en maldad, nace. Acá Salmos 58 vemos. Salmos 58, versículo 3. Salmos capítulo 58, verso 3. Y se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde qué? Desde la matriz, dice. Un bebé nace. Un coreano nace así casi. Se apartaron desde los impíos, se apartaron los impíos desde la matriz. De la matriz de madre nace un bebé como impíos. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿En qué condición fue concebido? En pecado. ¿En qué condición fue formado? En maldad. Entonces, ¿en qué condición nace? Pecadores impíos. Estamos. Esto es la condición real en que nacimos ya. Según punto de vista de Dios, así nacimos como impíos. Como que nace impío, aún no puede pecar. Un bebé que ni puede hablar, como mentir. Un bebé que ni puede agarrar el puño, como pegar otro. Un bebé que no puede andar, ¿verdad? Su pie, porque ni se levanta ni se para todavía. ¿Cómo puede andar pecando? No puede. Pues no peca. Pero cuando su cuerpo se permite, sí peca. ¿Sí o no? Bueno, según el punto de vista de Dios, un bebé nace ya impío, dice, impío, pecador. No por decisión de uno, no por obra de uno, sino por primer hombre llamado Adán. Por él nacimos ya bajo la maldición. Por un hombre Adán. ¿Estamos? ¿Se entiende bien? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí están hablando, ¿verdad? ¿Por qué causa? Por un hombre Adán el pecado entró en el mundo. Aquí están hablando de la desobediencia. ¿Qué es la condenación del hombre o culpabilidad del hombre? La desobediencia. ¿Qué es el pecado del diablo? Altivez. Él quería ser como Dios, saben cómo quería ser como Dios, conquistando, ¿verdad?, el trono del Altísimo. Esto dice Isaías capítulo 14, verso 11. Para adelante está hablando muy bien, ¿verdad? Aquí están hablando cuál es el pecado en que cayó primer hombre, Adán, por el cual pecado entró en el mundo totalmente, ¿verdad? Por eso acá está mencionando de un hombre llamado Adán. Entonces, ¿y cuál es la desobediencia de Adán? Ya vamos a ver. Jehová Dios dijo a Adán. Génesis capítulo 2, verso 15 a 17. El libro Génesis capítulo 2, verso 15 a 17, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre, sería Adán, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí dice la palabra legítima de nuestro Dios. ¿Qué dijo? Con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dijo? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la palabra legítima de Dios. Pregunto, este punto importantísimo también, ¿a quién dijo Dios? A Adán. ¿Cuándo dijo a Adán, Dios, verdad? Dios dijo a Adán, ¿Eva estaba o no estaba aún? No estaba, no fue creada todavía. Después hablan Dios a Adán con esta palabra con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego, viendo que un hombre solo no está bien, por lo cual Dios hizo una mujer con costilla de Adán. ¿Verdad? Entonces, Eva, ¿cómo puede conocer? ¿Cómo puede conocer la palabra de Dios? Por Adán que enseñe. ¿Sí o no? Pues Adán enseñó la palabra de Dios que había escuchado con él directamente, a su mujer enseñó. Entonces, esa palabra que escuchó por Adán, Eva, ¿verdad? Escuchó la palabra legítima de Dios. Aunque sea por boca de su marido Adán, ella escuchó la palabra de Dios, así debería respetarla. Pero aquí, cuando Adán, no Eva, ¿verdad? Cae en la tentación del diablo, que es la serpiente, ¿verdad? Se ve que ella está no muy bien ubicada, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo presenta ella como la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 3. Pero del 2, ¿verdad? La mujer le respondió a la serpiente. ¿Ante cuál pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Correcto. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Está bien, ni le tocaré. Vamos a ver, ni le tocaré. ¿Está bien o está mal? ¿Cuándo Dios dijo que no lo tocaré? Nunca dijo esto, ¿verdad? Ahí viene un invento, ¿sí o no? Ahí viene falsa doctrina o no. Ahí viene mentira. Así no es. Cuando uno cree en la palabra tal como Dios dice, tienen que creer. Cuando viene tentación, Cristo como dijo, está escrito. No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación. Si tú postrares ante mí, yo te daré todo esto. Mostrando toda la gloria del reino del mundo entero. El diablo para tentar a Cristo ocupaba toda su fuerza. A uno, ¿verdad? A una muchachilla con un novio. A un muchachillo, ¿verdad? A una novia. Se puede tentar y caerlo fácil, ¿sí o no? A uno que ocupa trabajo, dinero. Con un trabajo puede desviarse del camino de Dios fácil. Con mínima cosa el diablo puede manejar el mundo entero. A cada uno, a Cristo no es así. Con toda la fuerza. Si tú postrares ante mí, yo te daré todo esto. ¿Cristo qué dice? Está escrito. Adorará a tu Dios. Punto. De fe, diablo llevando a Cristo sobre el pináculo del templo. Dijo, tírate. Ahora diablo usa la Biblia también. Hoy en día muchas sectas también, ¿verdad? Usa Biblia. Muchas congregaciones, denominaciones sectarias usa Biblia torcida. Diablo dice, ¿cómo está escrito? Diablo dice. Los ángeles te van a sostener, sostendrá. Tus pies no serán heridos. Entonces, ¿qué? Así está escrito en Salmos 91. Tírate. Así los ángeles tuyos te van a sostener. Los ángeles tus padres te van a sostener. Tú no serás herido. ¿Esto qué dice? Claro, yo soy hijo de Dios. Voy a tirar.
Todos los ángeles vendrán para protegerme. Así Cristo dijo. ¿Qué dice? Escrito está. No tentará a tu Dios. Punto. Corto. Poderoso. Ante la tentación de la serpiente, Eva debería decir esto. Pero ella está agregando, ni tocaré. Por ahí puede ser que muera, una cosa así, ¿verdad? Dios dice que ciertamente tú morirás. Entonces, ¿qué ve? La serpiente asomando, ¿verdad? Mira, ella conoce la palabra de Dios, pero una parte, pero otra parte equivocada. Entonces, por ahí, diablo puede invadirse o no, puede meter su pata. Por eso el diablo puede mentir con todo de nuevo, porque ella no conoce bien palabra de Dios. Por eso serpiente, acá dice verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, inventado total, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo Dios dijo esto? Total, una versión engañosa, mentirosa. ¿Sí o no? Está confundida ahora, oyendo dos voces. En este momento Eva, aún inocente, sin pecado, ella puede decidir comer o no comer. Totalmente inocente ella, ¿verdad? Sin pecado. Pero entonces oyendo dos voces muy diferentes, ella al final se inclina, poco a poco. Por eso es importante, ¿verdad? Y no tener comunión con el diablo. Cuando uno tiene comunión con diablos, hasta cosa mortal, como árbol de la ciencia del bien y del mal, árbol mortal. Pero ante los ojos de mujer, tentada por la serpiente, ¿cómo se ve? Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno se ve, bueno para comer. Y que era agradables a los ojos, que agradable a su ojo. Y codiciable alcanzar la sabiduría. Está total confundida ella. Pues aquí están hablando tres deseos con que el diablo domina hoy en día el mundo. Deseo de la carne. Bueno para comer. Deseo de la carne. ¿Sí o no? Y agradable a los ojos. Deseo de los ojos. Y vana gloria de vida. Codiciable alcanzar la sabiduría. Si yo comiese ese fruto, seré súper sabia. Seré como diosa yo. Qué lindo. Tentación. Final, ella comió, dice. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Siempre el marido medio tonto, ¿sí o no? Siempre el marido, sí, este es muy rico, come, sí. Dios me dijo que no importa si come, yo comí, no morí. Él no se mintió, parece. Cómelo. Sí. Ahí está el problema del marido. Está muy cegado por su esposa, a quien ama tantísimo, parece. Así como ella, el cual Adán comió así como ella. 7. Entonces fueron ambos los ojos de ambos, sí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué están haciendo? Quitando hoja, duramente trabajando, cosiéndola y haciendo delantal de hoja de higuera. Eso se llama primer moda del mundo. Primer moda. Delantal de hoja de higuera. Qué lindo, qué hermoso. Sí. ¿Cuál es el problema de ellos? Están ya muertos. Pero el diablo que dice, qué vergonzoso, ¿verdad? Qué vergonzoso. Está el desnudo, haga trabajo, ¿verdad? Haga delantal de hoja de higuera para cubrir. Está enfocado ellos en su desnudez. Dios está enfocado en su muerte. ¿Diferente o no? Hoy en día miles de iglesias están enfocados con prosperidad. Si yo pongo esto, Dios me da más. ¿Sí o no? Prosperidad. ¿Cristo vino para su prosperidad? Sanaciones, milagros, hablar lengua, ¿verdad? Cayendo. Para esto Cristo vino. Enfoque diferente.
Dios está pero súper preocupado por el mundo entero que ya está muerto con su pecado. Dice la Biblia, San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo, al mundo, de sus pecados. De tal manera Dios amó al mundo. San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo está interesado de darnos su vida a nosotros, porque estamos muertos. ¿En qué estamos muertos? Con pecado. Así que el enfoque de Dios está sobre el pecado. Por el pecado todo el mundo está muerto, entregado al diablo, por lo cual se va al fuego eterno final. Puede ser el Dios máximo. ¿Quién puede ser más grande que Dios? Nadie. Él es el origen de toda existencia. Él no lastimó su propio Hijo. Jesús, unigénito. Eres el unigénito Dios, el mismo Dios. El mismo Dios se entregó para salvarnos hasta crucificación, ¿sí o no? Porque el mundo con el pecado está muerto. Pero ¿en qué está condición? Están como equivocándose. ¿Cómo están equivocados el mundo? ¿En qué están enfocándose? Prosperidad, milagro, sanación, echar el demonio, liberación. Si yo pongo esto, Dios me da más. ¿Cómo Adán y Eva, ya entregado en el diablo, está preocupado en su desnudez? ¿Qué importa su desnudez? Cuando fueron hechos ya estaban desnudos. ¿Cuál es el problema de Adán y Eva? Principalmente su pecado, su muerte. Pero está vestido. Eva está bien, yo también. ¿Con pecado? ¿Está bien? Ahí está el problema. Tan grave, enfoque diferente. Ahí el diablo sigue engañando a Adán, ¿verdad? Por eso, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dios no abandona a Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Una buena pregunta, ¿verdad? Dios pregunta al hombre, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Así que yo no fui. ¿Quién? Tú ya fuiste, ya creado por mí, desnudo. Bien, pero no te enseñé que tú estás desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Por eso ahora Dios pregunta, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé? No comiese. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Comiste? Sí, Señor, yo comí. Así debería responder, ¿sí o no? ¿Pero qué dice? La mujer que tú me diste me lo dio, por eso yo comí. Muy complicado. ¿Comiste? Sí, Señor. ¿Pequé? Punto. Pero la mujer que tú me diste, yo comí. Por ella, culpa de 50% de culpa a ella cae. Otro 50% culpa a usted cae. Yo, inocente. Siempre se escapa, hombre, ¿verdad? Yo soy inocente, no pequé nada casi. ¿Qué más dice yo? Ella me dio. ¿Por qué? No pedí a ti, pero ¿por qué me diste a ella a mí? Ella me engañó. Por eso yo comí. No tengo culpa. Siempre así está problema, ¿verdad? Por eso y en este punto ya Dios está excavando que alguien está engañándote. No te enseñé que tú estás desnudo, pero tú estás bien enfocado en tu desnudez. Comiste de ese fruto. Por esa desobediencia. Viene dominio de ese engañador sobre ti. Ahora Dios está descubriendo, ¿verdad? Esto. Por eso, al final el Señor ya pregunta a la mujer también. Y
ella cómo responde acá, capítulo 3. Sí, Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has dicho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso Dios ahora maldice a la serpiente y luego a la mujer y al hombre. Cuando Dios maldijo al hombre, ¿qué dice? Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedece a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué dice? Primero Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Por tu causa, por tu desobediencia, maldición sobre la tierra. Pregunto, ¿de qué nacimos nosotros? De Adán, ¿sí o no? Según la carne, cuerpo hecho del polvo de la tierra, ¿sí o no? Cuando Dios maldijo a la tierra, origen de, verdad, Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, Dios maldijo. Así que de Adán ya nacimos, físicamente ya nacimos, ¿sí o no? Por eso Dios maldijo a la tierra, maldijo a toda su descendencia que nace en el mundo. Por eso ya concebido en pecado, formado en maldad, ya nacimos como impíos desde la matriz. Por esa maldición. Por eso toda la vida uno vive con gran dolor y pena. Espino y cardo te va a producir, dice. Espino que pincha, cardo que ata. Por eso todo el mundo vive, ¿verdad? Pinchado por muchas cosas que causan de sufrimiento, dolor y atado, atadura, cardo, por tanta preocupación por toda la vida. Y al final, ¿cómo termina? Cuerpo vuelve al polvo. Pues ahora el Señor dice, verso, después maldecir a la tierra completo, ¿verdad? Señor dice, aquí, otra vez 17, y al hombre dijo, por cuanto obedece a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, tú pues polvo eres, y al polvo volverás. Tú eres polvo. Descendió, dijo a la serpiente, comerás el polvo. Ahora Dios dice, Adán, tú eres polvo. ¿Una relación hay o no? A la serpiente, tú comerás el polvo. Dios dice a Adán, tú eres polvo. ¿Quién come el polvo? La serpiente. ¿Quién es el polvo? Adán. Y su descendencia que nace según el cuerpo de Adán. Por eso el mundo entero está bajo dominio de Satanás. Por eso de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué? El mundo entero está bajo dominio de Satanás. Nadie se libera por su obra. Solo el Dios puede liberarlo al mundo. Por eso Él envió su unigénito como único Salvador. Él, Cristo, tiene que trabajar y dar a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salva? ¿Nuestra oración, confesión, bautizo? ¿Oración de fe? No, Él, Cristo, salva. Mucha gente dice por boca, Cristo es su único Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero creyendo en su bautismo, en su
petición del perdón, en su confesión. ¿Sí o no? Yo hice oración de fe. Teóricamente sabe la salvación por la fe, pero actúa ¿en qué? En su doctrina, ¿en qué cree? Sí, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Pregunto, ¿la salvación por pedir o por hacer oración o por la fe? Por la fe. Así sabiendo, pero practica otra cosa, porque cree en otra cosa. Siempre uno practica lo que cree. Pues la palabra de Dios queda afuera, no en interior de uno. Ahí está el problema. Pues según ese panorama que el Señor dice en ese capítulo 3, ¿quién come el polvo? La serpiente. ¿Quién es el polvo? Adán y su descendencia. El mundo entero bajo dominio de Satanás. Aquí, Génesis capítulo 3, verso 21. Debe haber maldecido Dios a la serpiente, a la mujer y al hombre y toda la tierra. Y después dice verso 21. Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está el plan de Dios. Túnica de pieles. ¿Cuál pieles? De animales. ¿Qué significa túnica de pieles? ¿Animal? ¿Usted ve algún animal que anda con cierre? ¿Quiere mi cuero? Sí, claro. Así como si fuera ropa, quitando uno se escapa de su nudo. ¿Ve algún animal que ande eso? Para quitar el cuero, ¿qué significa? Matarlo. Matarlo. Jehová, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Qué significa? ¿Un cordero murió o no? ¿Un animal murió, sí o no? Sí. ¿Cómo sabemos que es ese cordero? A ver cuándo ofreció a Jehová por la fe. Hebreo capítulo 11, verso 4 dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual fue testificado, ¿verdad? Fue testificado que él era justo, dice. Cuando Abel ofrendó a Jehová, ¿qué ofrendó? Cordero. Capítulo 4, versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Cordero, ¿sí o no? Los primogénitos de sus ovejas. Cordero. Cordero ofrendó a Abel. ¿Por qué? Abel por la fe. La fe es por él oír. Pero es por la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, Abel escuchó a su padre Adán, a quien murió en el huerto, para dejar túnica de pieles. ¿De quién pieles? ¿De qué pieles? Cordero. ¿Te suena? Primer muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es oración de fe, pedir perdón, ser bautizado. No, toda esa cosa es mentira. La paga del pecado es la muerte únicamente. Si no, no hay cancelación del pecado. Por eso uno sigue siendo pecadores. Si no, está cubierto en esta salvación hecha por Cristo. Vamos a ver. Volvemos a San Juan 8. Otra vez, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 34. Ante pregunta, ¿verdad? Ante pregunta de los judíos que habían creído en Jesús. ¿Cómo dices tú, seré libre? Así, ¿verdad? Pregunta. ¿Cristo qué dice? Verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo es del pecado.
Y el esclavo pecador no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que sí, el hijo, únicamente el hijo, os libertare. Seréis verdaderamente libre, dice. Después dice 37, sé que soy descendiente de Abraham, según la carne, ¿verdad? Pero procuráis matarme. ¿Por qué razón quería matar a Jesús? ¿Por qué? Mi palabra, dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra de Cristo no haya cabida en vosotros. Porque ya está llenísimo tu corazón por mucha doctrina falsa, tradición y como cualquier doctrina equivocada de según judaísmo, llenísima cosa equivocada en tu corazón. No cabe mi palabra en ti. Creyendo que somos linaje de Abraham. Hoy en día, ¿cómo cree? Yo hice oración de fe. Acepté a Cristo como mi Salvador. Yo soy bautizado. Yo soy pastor. Yo soy diácono. Yo soy anciano. Ya. Aún siendo pecador, pero yo soy creyente ya. Soy pastor, ¿cómo no voy al cielo? Yo soy anciano, ¿cómo no voy al cielo? Yo soy líder principal de esta congregación, ¿cómo no voy al cielo? Pero no tiene testimonio, ¿cómo? ¿Cuándo? Fue liberado de todo su pecado. ¿Cómo fue renacido como justo, santo, limpio ante la presencia de Dios? Ahí está error mortal. Ahora Cristo dice, el que peca, esclavo del pecado, dice. ¿Cómo nos presenta la ley? Un día, ¿verdad? Un joven rico se acerca a Cristo. Aquí vemos San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, verso 16. San Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Así pregunta. ¿Por qué él llama a Cristo Maestro bueno? Sí, tú eres bueno. Yo también bueno. Pero tú eres poquito más sabio que yo. Tú sabes qué hacer yo para entrar en la vida eterna. Cristo responde, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios ve el fondo de corazón de este joven que piensa que es el bueno. Por eso Cristo ya reaccionando contra ese pensamiento engañoso, ¿verdad? Contra ese pensamiento engañoso dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Tú eres Dios? No, Señor, tú eres malo. Pecador malvado. Eso significa, ¿no? ¿Por qué tú me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. ¿Tú eres Dios? No. Entonces tú eres pecador, ¿no? Nace pecador por Adán y peca toda la vida. Malo. ¿Cuánta persona equivocada está? ¿Verdad? Yo soy bueno. No hice mal tanta maldad. Mira, esta que están en la cárcel. Yo nunca hice esa maldad. Mirando tele, noticia pasa. Entonces, tan malo, tan malvado. ¿Cómo puede violar? ¿Cómo puede adulterar? ¿Cómo puede matar? ¿Cómo puede, verdad, robar? ¿Cómo puede asaltar? Un malvado. Yo no lo soy así. Se identifica mejor, ¿verdad? Porque está poniendo pesa falsa. La pesa de justicia, ¿sabe quién es? Cristo es. Cristo es la pesa. Cristo es pesa de justicia. Usted sí alcanza su justicia como Cristo, como Dios. Dios pide que sea como Él. Por eso la Biblia dice, San Mateo capítulo 5, verso 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de los cielos. Dios quiere que tengamos la justicia mayor que la de fariseo y escribas. A nivel de obra, ¿quién puede ser como fariseo y escriba? Ninguno. Ellos son practicantes de la ley, pero nadie puede ser como ellos. Entre gentiles, entre todo judío tampoco. Pero el Señor dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseos y escribas, no entraré en el reino de los cielos. ¿De cuál
justicia, Dios está hablando, justicia de Dios, que se revela en el Evangelio de Cristo. Como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío, primeramente también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cómo la obtiene? Por la fe. Por la fe. Importando la fe. No, importando la justicia de Dios por la fe. Por la ruta de importación de la justicia de Dios es por la fe. Este varón, joven rico, ¿qué haré para tener la vida eterna? Equivocado. ¿Qué haré yo, siendo pecador? ¿Qué puede hacer? Por eso Cristo pone, ¿verdad?, esta condición. Verso 17, Él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amará a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Tremendo. Él dice que he guardado. ¿Ha guardado él? ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la Biblia? 613 mandamientos. Harás. 248 mandamientos. No lo harás, no lo harás, no lo harás, no lo harás. ¿Qué cuánto? 365 mandamientos. Seleccionando un poco de mandamientos, Señor, acá dice, ¿verdad? No matará, no adulterará, no dará falso testimonio. Honra a tu padre y tu madre. Él dice, he guardado todo. Chequemos. San Mateo 5. Chequeando con ustedes también, ¿verdad? San Mateo 5. San Mateo capítulo 5, verso 21. Un mandamiento dice así, entre los 613 mandamientos. 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. El que mata, ¿dónde va? Al castigo. Con mínimo pecado nadie puede entrar al cielo. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El que mata, ¿dónde va? Al juicio, al fuego. El que se enoja, también. Según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Pecar es enojarse, comer, matar. El joven rico ha guardado. Nunca él se enoja. Debe decir, cualquiera que diga necio será culpable ante concilio. Cualquiera que diga fatuo, que significa tonto, quedará expuesto al infierno del fuego. Usted dice de vez en cuando tonto, necio, ¿sí o no? Levante la mano. Yo así pequé, diciendo, ¿verdad?, de esto, enojándome. Está algún santulón también, A ver. ¿Aquí no? ¿No? Sí. ¿Cree que todo pecado, sí o no? Su conciencia responde esto. Aunque no levanta su conciencia, mentira, así dicen. ¿Sí o no? Pues ahora San Mateo capítulo 5, verso 27 también vemos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En su corazón. Un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el punto de vista de Dios, esa medida de Dios. ¿Quién adulteraron? Santulones. Oh, mentirosos. Hipócritas. Por eso,
Señor dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer ya adulteró. ¿Sí? Con ella en su corazón. Así que, ¿verdad? Dios está este tipo de medida. Hablando más y más, demasiadamente fina. La justicia de Dios perfecta. Hasta fondo de corazón, hasta pensamiento, intención, todo Dios calcula. Dios conoce todo. Ante Él, 100% pelados, cada uno será juzgado. Por eso, ¿verdad? La salvación jamás pueden tocar a uno por su obra, porque la obra todo falsa. Pero al final, ¿qué dice el Señor? Al malhechor rico. Como que Él dice, he guardado desde mi juventud. ¿Qué dice? Señor final dice, vende todo lo que tú tienes y comparta con todos pobres. Tú sigue en mí, en pos de mí, te voy a recompensar. Él entretecido volvió. ¿Por qué? No puede guardar esa palabra. Y se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Si eres el bueno, ¿por qué no reparte todos sus bienes con todo pobre? Si puede amar a su prójimo como a sí mismo, ¿por qué no puede compartir todos sus bienes con todo pobre que sufren por pobreza? ¿Eres el bueno o malo? Malo. Pecador, malo. No existe ningún pecador bueno, solo malo. ¿Cuál es engaño? Diablo engaña, haciendo a uno medio justo, medio pecador, para que no sea salvo. Cristo no vino buscando ningún justo, sino solo pecadores. Por eso así dice San Mateo 9, el libro San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Con esto ya casi terminamos. San Mateo capítulo 9, versículo 9, versículo 12, yo leo. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo no está interesado de ningún justo por su obra. Solo Cristo vino a salvar super pecadores, solo pecadores. Pero siendo pecadores sí puede encontrar con Cristo. Siendo justo por su propia obra, por su manera, no puede encontrar con Cristo. Por eso San Lucas capítulo 18 están hablando oración de fariseo y serio. Oración de fariseo y publicano. Publicano total pecador, golpeando su pecho. ¿Qué dice? Dios, sé propicio por mí, soy pecador. Fariseo, te doy gracia porque no soy injusto, ni adulterio, ni ladrón, ni como este publicano. Te doy diezmo de lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. ¿A quién Dios justifica? Al pecador publicano. Por eso dice, este publicano descendió a su casa justificado ante que el otro, dice. ¿Quién puede encontrar con Cristo? ¿Quién puede recibir la salvación por la justicia de Dios? Solo pecador. Amén. La Biblia nos menciona, ya por Adán nacimos ya pecadores gratuitamente, por lo cual viene vida malvada. Nace pecado, ¿cómo no va a pecar? Por eso la Biblia nos encerró total en pecado, para que seamos salvos únicamente por la misericordia de Dios, que viene por Cristo. Oración de fe, mentira. Petición de perdón, mentira. Bautismo, mentira. Ese no es ninguna de esas cosas método de salvación. Solamente Cristo. Amén. Por su obra, no por nuestra obra. Por eso Romanos están hablando solo la fe, sin obra nuestra. Cristo hace toda obra por la fe. Responde. Por eso en esta tarde vamos a oír cómo Cristo nos salvó una vez para siempre. Este detalle de secreto en la Biblia nos presenta. Esta tarde bien atento, vamos a oír. ¿Sí? Entonces oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados que estén bien seguros con su salvación.
por medio de este retiro, oyendo bien, claramente, cada detalle del mensaje de la salvación que viene por Cristo. Uno responde por la fe, no por obra. La fe sin obra, por la misericordia de Dios, uno será salvo. Bendígalo, Señor, a todo, unánime, para que nadie se pierda, Señor. Gracias por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.